Amados hermanos, que el Señor los siga bendiciendo. Estamos en nuestro curso de Introducción a la Teología. Hoy estamos con la clase número 15. Ya estamos por terminar nuestro curso. Y pues nos recordamos que la proyección que está dándose de esta lección es el sábado 22 de agosto. Pero el sábado 29 de agosto vamos a resolver juntos la guía de estudio. Ya estamos enviándola para que ustedes la tengan. Y bueno, el día 29 de agosto la resolveremos. El examen queda pendiente hasta que Dios permita que nos reunamos físicamente, pero pues por lo pronto esto es nuestro último tema de la introducción a la teología y el tema es no hay otro nombre y corrientes teológicas. Cuando hablamos de no hay otro nombre, queremos decir una parte de lo que está en Efesios 1:21 y Filipenses 2:9, donde dice que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Esto nos lleva a pensar a nosotros que pues la fe cristiana es exclusiva. Nuestro primer párrafo dice, un aspecto importante en teología propia es la exclusividad de la fe cristiana. Aunque el humanismo propone la aceptación de diversas religiones o divinidades, la Santa Biblia enseña que solamente en el nombre del Señor Jesucristo recibimos la salvación, la posibilidad de recibir respuesta a nuestras peticiones, nos siguen las señales de la proclamación del Evangelio, hay sanidades, oramos y realizamos todos nuestros ministerios. Hay una serie de versículos aquí y bueno, este párrafo nos recuerda la idea de que como iglesia cristiana no hay nadie más que pueda ocupar el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, y por eso la palabra de Dios establece esa frase, no hay otro nombre fuera de Jesús. Y vamos a hablar de esto porque hoy tenemos algunas corrientes teológicas que analizar para ver qué tan cercanas o lejanas pueden estar de la Biblia y de Jesús como Señor. La revelación de Dios en la historia y la salvación que se desprende de dicha autorrevelación divina que culmina en Cristo son hechos únicos y sin paralelo posible. La proclamación de esta verdad levanta oposición siempre. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios se reveló históricamente, que nos ha dado su palabra con los judíos del Antiguo Testamento como proclamando la salvación que iba a darse en su Hijo, y todo el Nuevo Testamento, pues el centro es Jesús como mediador, como Salvador. Nosotros vemos de esto una fe totalmente exclusiva. Nosotros predicamos al único Dios, proclamamos el único Salvador y también tenemos el único medio escrito de revelación, que es la Santa Biblia. Como iglesia cristiana siempre decimos entonces, no hay otro nombre. En esta época se aceptará cualquier doctrina y se considerará como posible aportación a la verdad siempre que no contenga características de exclusividad ni signifique una negación de la validez de otras contribuciones. Nuestra respuesta es diálogo sí, sincretismo no, comprensión sí, confusión no. Cuando hablamos de esta época, hablamos de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, cuando pues toda la filosofía que se está dando acepta cualquier propuesta. No hay fuera de la palabra de Dios y fuera de la iglesia cristiana, hay una apertura a todo tipo de propuestas. Se llama humanismo, pero tiene una aceptación de cualquier idea. Se le llama como una aportación a la verdad porque parece que aportan a la verdad. Vamos a ver si bíblicamente aportan o no a la verdad estas contribuciones, pero también dice que no se acepta nada que parezca que tenga exclusividad. Ya en la posmodernidad que se dio por las últimas décadas, se dice entonces que no hay absolutos. Pero nosotros como iglesia sí creemos que Dios es absoluto, Jesús como Salvador es absoluto, la palabra es absoluta, nuestra fe cristiana es absoluta. Estamos basados en la palabra de Dios siempre. Cuando decimos al sincretismo, decimos es la fusión de ideas totalmente opuestas con tal de dar una unión aparentemente agradable para todos. Entonces el sincretismo no está de acuerdo con el Evangelio. Nosotros decimos que sí al diálogo, pero al sincretismo no. Por eso está esa frase ahí. Diálogo sí, podemos platicar con cualquier corriente teológica o filosófica, pero sincretismo no. No vamos a negar la fe ni a Jesús ni las cosas de Dios para estar con ese tipo de acuerdos filosóficos. Comprensión sí, confusión no, se refiere a que tratamos de comprender a las religiones y razas y diferentes puntos filosóficos, pero la confusión no. La confusión no podemos nosotros aceptarla como algo que pueda llevarse con la fe cristiana. La primera corriente teológica que queremos ver es el idealismo. Sus fundadores fueron Immanuel Kant, Federico Hegel y Albert Ritschl. Ahí vienen sus nacionalidades y las fechas de nacimiento y muerte. Estos filósofos tenían un concepto de Dios muy abierto. Se intentaba conservar la fe en Dios, pero negar la revelación divina. Entonces aquí viene una falla muy común en las filosofías mundanas y corrientes teológicas no cristianas,
porque se dice que se puede tener comunión con Dios, pero no con su revelación. O sea, se rechaza la Biblia. Entonces, cuando se rechaza la Biblia, se están desvinculando totalmente de la única verdad que nos puede llevar a vida eterna, que es la palabra del Señor. Entonces, el concepto de Jesús se dice que fue un gran maestro de moral. Entonces, no hay divinidad en Jesús, no hay trascendencia como Él está revelado en el Nuevo Testamento y perfilado desde el Antiguo Testamento. Se dice nada más que fue un gran maestro, un maestro de moral. Como maestro de moral, pues puede ser cualquier otro. Ha habido muchos hombres, muchos pensadores, pero Jesús no es un maestro de moral. Jesús es el Hijo de Dios, es el revelador del Padre y es el Salvador. La Biblia para el idealismo, recordemos, idealismo habla de ideas que se pueden aceptar. Todas las ideas son aceptables. La Biblia se dice que no existe revelación. Redujeron la religión a una ética ateísta, dio lugar a la crítica literaria de la Biblia y niega la realidad de las cosas distintas del yo y solo admite las ideas. Entonces, respecto a la Biblia, cuando no hay revelación, no se reconoce que Dios se reveló de manera escrita. Como decimos, Dios es un diseñador. Por esto Él se reveló en su palabra, pero el idealismo dice que no hay revelación. La Biblia no es una revelación, es un libro más. Entonces, por eso se dice que se redujo la religión a una ética ateísta. O sea, una forma de corregir la conducta, eso es ética, y teísta, supuestamente con el concepto de Dios. Ética teísta es la filosofía de Dios en el mundo. Entonces se da también lugar a la crítica literaria de la Biblia. Esta crítica literaria la vamos a ver en varias ocasiones. Cuando se dice que la Biblia no tiene el crédito como un libro perfecto dado por Dios, entonces se da lugar a la alta crítica. La alta crítica trata de darle poca validez o quitar validez a los escritos como revelados o lo milagroso que veremos enseguida en distintas filosofías. Y se niega la realidad individual de las cosas distintas del yo, o sea, solo admite el yo. Todo lo que es el egoísmo, toda la filosofía del personal del yo, se tiene que ver con el idealismo. Y es una filosofía muy, muy común en universidades, en muchos medios. La segunda filosofía que tenemos es el liberalismo. Su fundador fue Federico Schleiermacher. Y bueno, el liberalismo tiene otros conceptos, también muy aparte de lo que es la palabra de Dios. Y su fundador también es un filósofo alemán. Tiene un concepto de Dios, dice que lo abstracto no tiene lugar en religión. La única base sobre lo espiritual son los sentimientos. Entonces aquí tenemos algunas propuestas bastante riesgosas. Si vamos a estar basados en la palabra de Dios, siempre tenemos que decir lo que dice la Biblia. Pero estos filósofos dicen cosas muy fuera de lo que dice la palabra de Dios. Dice que el abstracto no tiene lugar en la religión. O sea, aquello que no es concreto para estos liberalistas, pues entonces no tiene verdad, no existe, no puede verse. Entonces tiene por eso mucha negación de lo espiritual y de las cosas de Dios. Dice que la única base sobre lo espiritual son los sentimientos. También aquí viene mucho el sentimentalismo. El sentimentalismo es también una filosofía donde dice que los sentimientos son lo más importante, lo que la gente siente. Esto también es muy común. Decimos, los sentimientos pueden ser muy buenos o muy malos, pero no pueden ser la base de nuestra vida ni tampoco de la relación con Dios. Los sentimientos tienen que ser sujetos al Espíritu Santo, sujetos a la palabra de Dios, para que podamos dar el fruto del Espíritu y que nuestros sentimientos sean lo que Dios quiere. La Biblia dice, es posible defender la religión, pero no la ortodoxia. Aceptó la experiencia comunitaria de otras religiones. Entonces aquí Federico Schleiermacher dice que la Biblia, como no es revelación, es posible defender la religión, o sea, acepta la idea de la religión, pero no la ortodoxia. Ortodoxia quiere decir correcto. Ortos, doxos es camino correcto, literalmente. Entonces, la ortodoxia es la doctrina correcta antigua que tenemos los cristianos evangélicos, desde el Nuevo Testamento. Eso es la ortodoxia. Ahora, cuando dice que se puede tener religión, pero no ortodoxia, rechaza las ideas totalmente bíblicas y las ideas cristianas que hay en la palabra de Dios. Aceptó la experiencia comunitaria de otras religiones. Entonces, esto habla también de una postura donde cualquier religión es aceptable, cualquier religión puede ser muy buena, y entonces ya no hay una exclusividad en la palabra, ni una exclusividad de fe. La neortodoxia es la tercera filosofía que queremos ver en esta ocasión. Su fundador fue Karl Barth, que nació en Suiza. Es un libro que se llamó Carta de Roma. Karl Barth es un hombre que nació en Suiza, aunque desarrolló mucho su trabajo como filósofo en Alemania. El libro Carta de Roma habla de la Carta de los Romanos, exactamente. Trata de dar un comentario a la Carta de los Romanos, pero de una manera totalmente liberal. Neortodoxia quiere decir la nueva ortodoxia. Y es en sí una negación, porque dijimos que ortodoxo es lo antiguo o lo correcto, y la nueva ortodoxia es como tratar de darle algo nuevo a lo que es antiguo. Entonces hay una contradicción ahí.
Y no hay una serie de bases, como vamos a ver enseguida, para decir que se pueda llamar una filosofía totalmente cristiana. El concepto de Dios le llama el totalmente otro y no se le puede conocer. Entonces Calvert, cuando decía que Dios es el totalmente otro, eso puede ser la trascendencia de Dios. Decíamos, Dios está muy por encima de su creación, pero también hay una inmanencia, hay una presencia de Dios en su creación, en todo lo que Él participa como Señor del universo. Pero entonces Calvert decía que no, Dios es totalmente otro. Y esto es agnóstico, dice que no se puede conocer. Si ustedes leen a los filósofos agnósticos, no niegan a Dios. Dicen, Dios puede existir, pero no se le puede conocer. Por eso se llaman agnósticos, de la palabra agnosis. Entonces, no se llamó a sí mismo un agnóstico, pero en la práctica lo fue. Calvert, cuando decía que Dios es el totalmente otro, que no tiene comunión con nosotros, que no tiene ninguna relación con nuestras debilidades o con nuestras propuestas como seres humanos o las situaciones que vivimos, y no se le puede conocer. Entonces eso es alejar a la gente del Evangelio. Y aún así muchos lo consideran un fundador de filosofía cristiana. Pero entonces se estuvo separando básicamente de los argumentos fundamentales de la fe. El concepto sobre Jesús niega la muerte y resurrección de Jesús. Entonces no dice que Jesús no existió, pero niega su muerte y resurrección. Si Jesús no murió y no resucitó, entonces tampoco es Dios, tampoco es el Salvador. Negar la muerte de Jesús es negar el Evangelio. Porque decíamos, nuestro evangelio surge de la muerte de Jesús. La vida que tenemos por la misericordia de Dios viene de la muerte de Jesús. Entonces, la muerte de Jesús es un tema básico en el Nuevo Testamento. Y Calvert negaba la muerte de Jesús y también su resurrección. Al decir que Jesús no murió, quizás ustedes han oído este tipo de postura, algunos piensan que Jesús no murió, que nada más estuvo golpeado o que simuló que moría. Esas son posturas filosóficas falsas y negar su muerte y su resurrección es negar el Evangelio. Y también negar que resucitó es negar la divinidad de Jesús, porque si Jesús no resucitó, no venció a la muerte, como estamos viendo en la carta de los Corintios, entonces los domingos en la predicación diríamos entonces es una postura falsa respecto a la palabra de Dios. En cuanto a la Biblia dice, no es revelación hasta que llegue a ser revelación para cada hombre. Acepta métodos filosóficos para entender las Escrituras. Este concepto es muy interesante porque quizás ustedes han ido a algunas iglesias donde se hace la diferencia de la palabra que nosotros entendemos en español como palabra, que es logos. También originalmente se dice rema. Son dos palabras en el Nuevo Testamento y los teólogos que siguen a Calvert dicen que el logos es la palabra de Dios en general, pero que el rema es una palabra personal, que la gente siente que es una revelación para él y entonces la revelación se convierte para él. Y eso es una postura falsa, porque la Biblia nunca dice que es revelación hasta que el cristiano lo experimenta. No, eso nunca sucede. La Biblia es la revelación de Dios totalmente y la palabra logos es más usada y la palabra rema es menos usada, pero son sinónimas. No tienen mucha diferencia en el idioma original griego. Entonces, tiene algunas ideas allí que han tenido mucha repercusión en iglesias, pero quizás mucho hemos escuchado eso. Mucha gente que dice en grupos evangélicos, Dios me dio un rema, Dios me dio una palabra revelada para mí. Y entonces como que se da la experiencia personal por encima de la revelación. Si decimos que hasta que sea rema para mí, entonces es palabra de Dios, entonces yo soy el juez. Yo soy el centro de la palabra o soy el centro del análisis de la palabra y la Biblia nunca dice eso. La Biblia es palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y no hay esa diferencia de logos y rema. El pecado dice que carece de llamado al arrepentimiento. Como niega la muerte y resurrección de Jesús, también niega el pecado. Dice que no hay un llamado al arrepentimiento. Ahora, es interesante porque muchos grupos que se llaman cristianos no llaman al arrepentimiento. Ya ahora por la persecución moral que tenemos en muchas iglesias, la libertad que tienen las sociedades para juzgar muchas cosas, incluida la iglesia, a veces hay iglesias que no pueden llamarle pecado, porque hay una consecuencia legal o personal, ¿no? Entonces, esto viene ya pues más de 100 años y esto fue en un grupo que se decía cristiano o un filósofo que se decía cristiano porque no llama al arrepentimiento. Si no llama al arrepentimiento, entonces no hay salvación. Decimos por eso, es muy delicado todo lo que decimos. La teología tiene que ser muy fina porque realmente hay que analizar muy bien lo que decimos o lo que otros dicen para ver qué tan correcto o no tan correcto es. La cuarta filosofía que tenemos es la teología liberal. Su fundador fue Adolf von Harnack. Su concepto de Dios es que no se puede tener relación con él. Esta teología liberal, como se describe, es liberarse de. Eso es liberalismo. Entonces, no trata de sujetarse ni a Dios ni a su palabra, ni a nada que sea absoluto. Entonces, la teología liberal propone una libertad total.
que la gente si quiere seguir a Dios a su manera, como le pueda sentir, como dicen por ahí algunos grupos, como tú lo entiendas, a Dios como tú lo entiendas, entonces es algo totalmente libre en cuanto a la situación de lo que dice la palabra de Dios. Pero también llegamos a la conclusión de que si no se puede tener relación con Él, entonces es otra forma de agnosticismo. Porque si no hay relación con Dios, dice, Dios existe, pero no podemos relacionarnos con Él, entonces no tenemos comunión. Pero la palabra dice que Dios nos dio a su Hijo, que Dios nos ama, que Dios da la vida de su Hijo para darnos salvación, y tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo tienen un amor inmenso por la humanidad, como dice el Nuevo Testamento. El concepto de Jesús es que es un continuador exaltado de Juan el Bautista. Entonces no es el Hijo de Dios, no es Dios mismo, sino nada más un continuador de la obra de Juan. Fíjese qué delicado es lo que dice este teólogo. Porque si Jesús es el continuador exaltado de Juan el Bautista, o sea, Jesús se exalta a sí mismo y está continuando la obra de alguien más importante. Porque si continúa la obra de Juan el Bautista, entonces Juan el Bautista es más importante que Jesús. Y Jesús no es exaltado, realmente es el Hijo de Dios. Y Juan mismo dijo, yo no soy el Cordero, yo soy solamente una voz que clama en el desierto. Eso lo hemos visto muchas veces en el Evangelio. En cuanto a la Biblia dice que es como cualquier libro de historia o autores clásicos, se pueden usar métodos humanos para su estudio. Entonces los teólogos liberales dicen que la Biblia es un libro más. Hay muchos otros que pueden ser valiosos y ese punto de libros valiosos lo veríamos fuera de la palabra, fuera de la fe. Todos los cristianos podemos leer muchos libros, pero nunca diríamos que esos libros se comparan con la revelación. Los libros pueden ser muy buenos, tener aportación cultural o aportación artística o científica, pero eso es muy aparte. Eso es una situación de nuestra formación y de la información que recibimos, pero la Biblia es la palabra de Dios para nosotros. Sin embargo, von Harnack decía, la Biblia es como cualquier libro de historia o autores clásicos. No hay nada diferente en la Biblia. Entonces, cuando quita el lugar a la Biblia, pues quita el lugar a Dios y igual el lugar a la relación con el Señor. En cuanto al pecado, se dice que no denuncia el pecado, cree en la bondad humana. Esto es muy propio de la teología liberal, no denuncia el pecado. Como decíamos, la gente tiene opciones, la gente tiene debilidades y no hay que decirle que es pecado, porque se pueden ofender. Esto pasa mucho en cuestiones filosóficas y en cuestiones de algunos países donde ya hasta el Evangelio está prohibiéndose que se denuncie el pecado. Y eso es algo muy peligroso, realmente no. Nosotros como cristianos no estamos atacando agresivamente a nadie, pero señalar el pecado es una necesidad. Si la gente no siente un señalamiento de su pecado, van a seguir igual. Entonces la palabra de Dios le habla pecado. Tan es importante el pecado que Jesús murió por nosotros para darnos salvación. Entonces no denunciar el pecado es algo muy peligroso porque cree en la bondad humana. Decíamos, eso es una cuestión del humanismo también, ¿no? Recuerden que el humanismo es la filosofía que dice que el hombre es el centro de todo. Lo que al hombre le guste, lo que al hombre le parezca bien, eso es lo correcto. Y fuera de esto no hay algo que sea perfecto o bueno. Entonces la bondad humana, pues entonces decimos hay un problema muy fuerte, porque si el hombre fuera bueno, no sería necesario que Jesús hubiera muerto por nosotros. La quinta filosofía que queremos ver es la crítica formal. Su fundador es Rudolf Bultmann, ahí viene su nacimiento, su nacionalidad. El concepto de Jesús dice que es un buen hombre, del cual hablan los evangelios, y lo visualizaron envuelto en mitos. La crítica formal, recordemos, es la desacreditación de la palabra de Dios como revelada. Veremos enseguida en tiempos, en formas, en autores. Entonces, los críticos de la Biblia, tratando de verla como cualquier libro, la están totalmente quitando el valor de palabra de Dios. Entonces, en cuanto a Jesús, dice, es un buen hombre. No es Dios, no es el Salvador, nada más un buen hombre. Y un buen hombre pueden ser muchos que han existido o existirán si Dios lo permite, pero Jesús no es un buen hombre, es el Hijo de Dios. Entonces, Rudolf Bultmann ahí se equivocó desde el inicio. Dice, es un buen hombre y los evangelios hablan de él. Y luego cuando dice que lo visualizan envuelto en mitos, entonces se dice que los milagros de Jesús son mitos, que son cosas falsas, que son cosas que no sucedieron realmente, pero esto está negando la palabra. Dice la palabra, vimos la gloria de Jesús como el unigénito de Dios, ¿no? Vimos la gracia de Jesús. Entonces está totalmente separado de la palabra de Dios. En cuanto a la Biblia dice que los evangelios son información que los apóstoles recopilaron sobre Jesús, hay que tomar el Nuevo Testamento como tradición. Entonces, en cuanto a la crítica formal, dice que el Nuevo Testamento es una tradición. Las tradiciones no son serias. Las tradiciones pueden ser bonitas o emotivas o pueden ser un poquito de remembranza de cosas buenas o malas, pero no es el Evangelio. El Evangelio no es una tradición. El Evangelio es la palabra de Dios, es la buena palabra de salvación. Ahora, cuando dicen que los evangelios se recopilaron historias sobre Jesús, pues se queda muy corto, porque realmente los escritores del Nuevo Testamento sí recopilaron, pero fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Recordamos lo que es la inspiración de la Biblia, ¿no? Entonces,
Para poder creer que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que creer en la inspiración. Si no creemos en la inspiración, entonces no creemos en la Biblia. Ahora, en cuanto a la crítica formal, vienen varios detalles. Rechazaron a Moisés como escritor del Pentateuco. Supone que se trata de recopilaciones hechas en el tiempo de Esdras. Como Moisés fue un tan destacado escritor y Dios le reveló y lo dirigió tantos años para escribir 5 libros básicos del Antiguo Testamento, se dice estos críticos que no pudo ser un Moisés. Se fueron varios autores y son recopilaciones del tiempo de Esdras. Si esto hubiera sido así, no hay nada de revelación, porque Moisés no existió o no escribió el Pentateuco. Y dicen que lo hizo en el tiempo de Esdras alguien más, ¿no? Entonces, ni siquiera hay bases para decir que en el tiempo de Esdras se hicieron parte de lo que fue el Pentateuco, ni hay autores allí. Entonces están negando. Digamos que los críticos, en la crítica formal, tratan de desbancar la palabra de Dios como divina, dada por Dios, y es lo que logran. Finalmente ven un documento y le quitan todo el crédito y las fechas. Atribuyeron los autores al libro de Isaías. También como Isaías es tan largo, el ministerio, y hay ciertos cambios de los primeros 39 capítulos a los últimos 27, dice que no fue un autor, que fueron 2, posteriores a la fecha en que realmente llegó Isaías, que es el año 700 a 750 a.C. Dicen que fue posterior esos escritos y que no fue un autor, que fueron 2. Todo esto le quita la autoridad a los profetas, ¿no? Siendo que en el Nuevo Testamento Jesús habló de profetas. Cuando en el Nuevo Testamento Jesús dijo, de mí escribió Moisés, de mí escribió tal autor, Jesús le da la autorización a esos escritores. Ahora, fecharon el libro de Daniel en el siglo II a.C. Desconocen la validez de la profecía. Decir que el libro de Daniel se escribió en 200 a.C. es quitarle todo lo milagroso, porque Daniel, que se escribió en el año 450-500 a.C., habla de las profecías y de los imperios antes de que sucediera. Si se acepta que la fecha fue el siglo II a.C., no sería profecía, sería historia. Hubieran hecho después de los hechos, se hubiera dicho este libro, y el libro de Daniel es tan impresionante, ¿no? Un profeta tan sorprendente, un estadista y un escritor, un hombre de Dios, y le quitan toda la validez. Entonces la crítica formal que trata de atacar a la Biblia como palabra de Dios, sí, desconoce la validez de la profecía, desconoce toda la validez. El nuevo radicalismo, su fundador es Dietrich Bonhoeffer. Ahí viene su fecha de nacimiento, otro alemán, un teólogo alemán. El concepto de Dios dice que Dios debe cambiar de acuerdo al mundo en que vivimos. El mundo moderno debe vivir como si Dios no existiera. Imagínense decir estas 2 frases, pues es negar la autoridad de Dios y la autoridad de su palabra. Y se le llama así nuevo radicalismo. Y este radicalismo entonces dice que Dios debe cambiar, imagínense. Acepta a Dios como creador, pero Dios debe de cambiar. Entonces el que fija la ética es el hombre, no Dios. Si Dios debe cambiar de acuerdo al mundo en que vivimos, deja de ser Dios. Ya no es revelador, ya no es autor, ya no es soberano, sino es un servidor de nuestro, porque estaría como atento a lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces esos pensadores, a veces muy inteligentes, muy preparados, pero muy distanciados de la palabra del Señor. Dice, el mundo moderno debe vivir como si Dios no existiera. Y esto lo dijo entre 1906 y 1945. Es un teólogo muy reciente, pero realmente, imagínense ustedes, si viviéramos como si Dios no existiera, caeríamos en todo tipo de pecados. Y ahí niega el Evangelio, porque dado que Dios existe, dado que su palabra es verdad, nosotros vivimos como cristianos. Pero entonces este filósofo de nuevo radicalismo ataca la idea de un Dios soberano y ataca la vida de la santidad que tenemos. El concepto de Jesús dice es el ejemplo de la existencia humana. Nuevamente Jesús como ejemplar, pero le quita la divinidad. Si Jesús es el ejemplo de la existencia humana, parece muy bueno, pero le quita lo divino. Le quita la revelación, le quita la autoridad, le quita la salvación. En cuanto a la Biblia dice que rechazan lo sobrenatural, la Biblia no es palabra de Dios. Una conclusión a la que llega el nuevo radicalismo es, ama a Dios y haz lo que quieras. Entonces, el rechazar lo sobrenatural en la palabra de Dios es quitarle todo valor, porque los que somos creyentes vemos lo sobrenatural, la revelación de Dios, los milagros, quién es Jesús, la iglesia, la fundación, el Espíritu Santo, la obra que tenemos como iglesia, todo es sobrenatural, es dado por Dios. Si le quitamos lo sobrenatural a la Biblia, entonces deja de ser Biblia. Esos filósofos realmente tratan de meterse en la palabra de Dios como si fuera un libro más, o Dios mismo, un objeto más de análisis para los seres humanos, y entonces se pierde la noción completa, ¿no? La Biblia no es palabra de Dios, dice. Entonces, otra vez se niega a la palabra, la autoridad para nosotros como fe. Y dicen, ama a Dios y haz lo que quieras. A lo mejor esto es lo que muchos piensan, ¿no? Ama a Dios a tu manera y haz lo que tú quieras. O sea, no hay santidad en esa definición. La religión y la evangelización son una muleta psicológica.
Entonces, esta idea que se tiene de que la fe cristiana y el evangelismo que hacemos es una muleta psicológica, es una situación totalmente reduccionista, porque no hay psicología, hay mucho más. Ahí está la obra de Dios, la gracia de Dios, el cambio que Dios hace en nuestro corazón, y bueno, esa obra pierde valor si se dice que nada más es una muleta psicológica. Dicen que el pecado no existe, la mayor preocupación del hombre deben ser los problemas actuales. Entonces, por eso se llama nuevo radicalismo, ¿no? Al decir que el pecado no existe, otra vez todos hacen lo que quieren. Dice cuenta que todos estos fundadores de filosofías falsas favorecen mucho el pecado. Como Dios no existe y el pecado no es malo, entonces se puede practicar. Entonces, esas ideas se dan mucho en muchos sectores, decíamos, en universidades, en algunos lugares, como si fueran verdad absoluta, ¿no? Y dice, la preocupación debe de ser los problemas actuales. Preocuparnos por los problemas de la actualidad es lo único, sin preocuparnos de Dios. Entonces, ahí este radicalismo falla totalmente. Los conceptos lo aportaron las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Entonces, apartan de las verdades de Dios, las verdades fundamentales se apartan, y al apartarse así, pues entonces ya son filosofías totalmente ajenas a la palabra del Señor. La ética situacionalista fue fundada por John Robinson, un obispo de Inglaterra. Ahora, esta ética situacionalista es muy interesante porque el concepto sobre Dios excluye a Dios como ser supremo, personal y sobrenatural. Entonces, la propuesta principal de la ética situacionalista es que no hay cosas buenas o cosas malas en sí, sino como la gente lo quiera ver. Quizás muchos escucharon aquel dicho antiguo que decía nada es verdad ni nada es mentira, depende del color del cristal con que se mira. Entonces, esa conclusión es totalmente situacionalista. No hay pecado bueno o malo, depende de cómo lo quieras ver. Depende de la situación que tengas alrededor. Por eso se llama ética situacionalista. O sea, la moral está regida por las situaciones. Las situaciones son buenas, entonces yo puedo portarme bien. Si las situaciones son malas, me puedo portar mal. Muy mal. Entonces la ética situacionalista, aunque es propuesta por un obispo, es totalmente ajena a la palabra de Dios. Y nosotros decimos, no me puedo portar de una manera de acuerdo a como yo lo crea o lo sienta o las circunstancias. Yo debo ser cristiano donde quiera que esté. No importa si siento algo o no, estoy identificado o no, yo tengo que continuar. Entonces, la ética situacionalista tiene esa gran falla que la gente dice, no hay cosas buenas o cosas malas. Incluso algunos más han avanzado y dicen, no hay pecado o santidad, depende de tú cómo lo quieras ver. Si para ti es bueno, pues puede ser bueno. Esto lo vemos todos los días, ¿no? Todos los días lo escuchamos en medios de comunicación y personas no dedicadas a Dios dicen esto directamente, ¿no? Que como las circunstancias nos muevan, entonces nosotros tenemos que hacer las cosas. Entonces está excluyendo toda la idea de la santidad, toda la idea del carácter de Dios, toda la idea de Cristo como modelo de nuestra vida, porque entonces no hay una situación permanente, sino que es cambiante. Las situaciones son cambiantes y entonces las personas pueden hacer cosas malas porque la situación no es favorecedora. Entonces, esta ética situacionalista no es tan extensa en su definición, pero sí es muy fuerte el impacto que logra en la ética. Hay muchas personas que piensan de esta manera y dicen, bueno, me voy a portar de acuerdo a las circunstancias. Si las personas son amables conmigo, voy a ser amable con ellos. Si son honestos conmigo, voy a ser honesto yo. Pero si no son honestos, yo tampoco soy honesto. Y entonces ahí está una ética totalmente situacionalista. La gente no tiene un fundamento ético. Y eso es opuesto al Evangelio, porque la palabra dice que Dios nos cambia. Dios cambia nuestra conducta, cambia nuestra ética. De hecho, hay una ética cristiana muy fuerte en la palabra. Todo el Antiguo Testamento hablaba de conducta y Nuevo Testamento todavía más. Entonces, la conducta es muy fundamental en alguien que sigue a Dios. Pero si la conducta, según esta ética situacionalista, no tiene importancia, la gente no tiene un freno para sus conductas. El concepto de Dios dice que lo excluyen como ser supremo, personal y sobrenatural. Entonces, esto es totalmente devastador porque si se habla de alguien que se supone que predicaba la palabra de Dios como era un obispo, pero Dios no es un ser supremo, no es supremo, entonces es un ser como cualquiera de nosotros. Y quitarle a Dios lo supremo es quitar la base. Porque nosotros como cristianos entendemos que Dios es supremo, soberano, es todopoderoso. Y si le quitamos a Dios esto, entonces realmente estamos totalmente fuera de lo que dice la palabra de quién es Dios. Ahora también no es personal, no hay relación personal con Dios. No hay amor, no hay cuidado, no hay protección, no hay bendición porque no es personal. Entonces es prácticamente panteísta esta idea, ¿no? De que Dios no es personal. Aquella idea que decíamos de los filósofos griegos que todo es Dios y Dios es todo, es totalmente falso.
y también le quita lo sobrenatural. Fíjese qué graves conclusiones. Dios no es supremo, no es personal y tampoco es sobrenatural. Entonces, Dios es sobrenatural porque está por encima de la naturaleza. Es el creador del universo, ¿no? Entonces, le está quitando a Dios toda la autoridad. Pero todo esto con tal de hacer aceptable sus postulados. La Biblia es un buen libro de ética, un poco pasado de moda. Esto también lo hemos oído muchas veces, ¿verdad? Lo hemos muy frecuentemente, y es una ética situacional porque la Biblia no pasa de moda. La Biblia es la palabra de Dios. Fue dada históricamente, pero viene del corazón eterno de Dios. Es la palabra permanente para nosotros. Debió ser palabra para los judíos si hubieran seguido la ley que se les dio, y es la palabra para los cristianos. Si vamos a seguirla también como debe de ser. Entonces, no es un buen libro de ética, es el libro de los libros, es la base de la fe, es lo que nosotros creemos. Pero si dicen que nada más es un buen libro de ética, sería como otros que quizás hemos leído, ¿no? Hay muchos buenos libros de ética, pero es muy cuestionable porque la ética no es universal. Lo que para unos es bueno, para otros no es bueno. Entonces nosotros vemos la ética que es bíblica como única. Mi conducta es basada en la palabra de Dios, no es basada en mis sentimientos o en las circunstancias. Cuando dice que está pasado de moda, también esto pues muchas personas lo llegan a decir. Piensan que debe de dar un libro más moderno, un libro más contemporáneo, pero la palabra es eterna, ¿no? Y el pecado del hombre es el mismo. Nada más que hoy tenemos tecnología y muchas comunicaciones, pero el hombre es igual. El pecado sigue siendo el mismo y su necesidad sigue siendo la misma. Entonces la ética situacionalista tiene un gran problema que le está quitando al hombre la necesidad de buscar a un Dios personal, supremo y personal, y de buscar a un Dios que cambie y que dé la salvación. Entonces no es un libro de ética la palabra de Dios, y bueno, todos hemos visto a mucha gente que dice la situación cambia y la situación, pues cada quien interpreta cómo son las cosas. Y también la idea de que lo que no es bueno para todos o no es malo para todos es muy común. Dicen, puede ser bueno para ti, pero para mí no. Y ahí vemos nosotros, también hay quien lo dice, depende de la intención. Si tienes una buena intención es bueno, si tienes una intención mala es malo. Entonces no se basan en la palabra de Dios o en la acción misma, sino en lo que la gente tiene como intención. Y eso es totalmente fuera de la palabra del Señor. El octavo tema que queremos ver como filosofías ajenas a la palabra con las que no podemos tener sincretismo es la teología del ser. Su fundador es Paul Tillich. El concepto de Dios dice que no es ni una cosa ni un ser. Es una respuesta simbólica para superar la angustia. Entonces, esa es una respuesta muy psicológica o muy psiquiátrica, ¿no? Por supuesto, Dios en la psicología y en la psiquiatría nos puede traer mucha bendición. Sí nos sana el corazón, sana nuestras emociones, sana nuestra persona, pero no nada más es eso. Algo interesante con ese, no es ni una cosa ni un ser. Entonces está dando como que Dios no es personal, otra vez una idea un poco panteísta, porque Dios, no, claro que no es una cosa, es una persona. Son tres personas divinas, de hecho, ¿no? Entonces, cuando dice que no es ni una cosa ni un ser, es como indefinido. Y lo que es indefinido, entonces no tiene interés. Entonces, esta teología del ser es muy interesante, ¿no? Porque le quita a Dios toda la relación o la posibilidad que Él tiene, según la palabra de Dios. La posibilidad de comunicarse, de amarnos, de transformarnos. Entonces es muy ambigua esta postura, pero quizás a muchas personas les gusta. Y con eso es una respuesta simbólica para superar la angustia. Esto es muy común. Muchas personas llegan a decir que buscamos a Dios como un refugio, como una bendición. Y la Biblia dice que sí, Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, el pronto auxilio en tribulaciones. Pero no nada más es eso, Dios es mucho más. Entonces, una respuesta simbólica, diríamos también, algo interesante, no es total. Dios no es una respuesta simbólica, es una respuesta absoluta. Y superar la angustia sí, nos ayuda a superar la angustia y muchas cosas más. Pero no nada más la angustia. Entonces, por eso decíamos, está muy psicologizado este concepto, por eso se llama teología del ser. Y este filósofo decía así, nada más la gente busca a Dios para superar la angustia. Y eso a muchas personas les ha parecido interesante o real, pero no nada más en la angustia. Dios nos ayuda a superar otras cosas más, ¿no? Superamos nuestras deficiencias, nuestros pecados, lo que la palabra marca como pecados, y vamos siendo formados en la palabra del Señor. En cuanto a la Biblia, dice que es un buen libro para inspirar al hombre religioso. Lo que cuenta es la palabra del hombre. Entonces aquí tenemos otras dos posturas totalmente opuestas a la palabra del Señor, porque dice que entonces, si la Biblia es un libro para inspirar al hombre religioso, diríamos entonces que no tiene ningún valor espiritual porque no viene de Dios. No, como dice que Dios no es ni un ser ni una cosa, entonces le está quitando a Dios toda la esencia que vemos nosotros, ¿no? Cuando vemos los nombres de Dios, todo lo que Dios es en la Biblia, pues entonces esto está tratando de negar la palabra.
Y algo muy práctico es que veamos nosotros que aunque estas filosofías parecen intelectuales o parecen muy prácticas, están muy opuestas a la palabra de Dios. Entonces no tenemos ni siquiera que afligirnos, que estar en contra de, nada más descartarlas porque están fuera de la palabra del Señor. Entonces, en cuanto a la Biblia, como dice que es un buen libro que inspira, entonces pues no hay nada sobrenatural, no hay nada especial, no cambia el corazón. Fíjese que no hay noción de pecado, no hay noción de cambio en el pecado, y la palabra siempre dice que fue dada para cambiarnos de pecadores a santos. Entonces, nada más un libro que inspira a los religiosos, pues es otra vez un reduccionismo, reduce mucho la idea de lo que es la palabra de Dios, y nosotros no buscamos inspirar a los religiosos. La palabra nos inspira para ser como Jesús, nos inspira para transformar nuestro carácter, nuestra vida, nuestro hogar, nuestro trabajo, todo lo que somos está basado en la palabra de Dios. Pero esta teología del ser sí reduce mucho el concepto, ¿no? Y lo que cuenta es la palabra del hombre. Entonces, es interesante cómo desbancan a Dios como persona, pero dicen que lo que cuenta es la palabra del hombre. Fíjese, entonces no es la palabra de Dios lo que cuenta es la palabra del hombre. Y cuánto vemos esto todos los días, ¿no? La gente depende mucho de quién dijo y qué dijo. Y si alguien dice algo, pues eso es la norma del día o la norma de los tiempos, y para nosotros no es así. Las palabras que los hombres dicen pueden ser valiosas o no, pero la palabra de Dios es la base de la fe. La teología subjetiva es el noveno tema que tenemos que ver hoy. Es la combinación entre teología natural y neortodoxa. Entonces, la teología natural, recordamos, es la teología que surge fuera de Dios, porque la teología que nosotros conocemos es sobrenatural. Viene de Dios, viene la revelación de Dios, la inspiración que Dios dio a los escritores bíblicos. Entonces, no creemos que la teología natural sea determinante. Pero hay un estudio de teología natural. De hecho, todo esto que estamos viendo ahorita es teología natural, porque son dados por hombres nada más y está apartado de Dios totalmente. Pero es una combinación de la teología natural, o sea, acepta lo que la gente dice, grupos religiosos, grupos filosóficos, grupos culturales y la neortodoxia, que ya decíamos que es una desviación de la palabra. No es una neortodoxia, es una desviación de la ortodoxia. Entonces hay combinaciones muy extrañas. Por eso se llama teología subjetiva, no es claro cómo definirla, ¿no? Ahora, esta teología subjetiva dice el concepto de Dios, el concepto de la mente humana puede tener de él a través de la razón, los sentimientos y la moral. Entonces va un poco más a otras áreas, pero no es la revelación, no es lo que dice la palabra del Señor. Porque dice, Dios es lo que el hombre siente, lo que el hombre piensa que es, lo que la mente humana piensa que es Dios. Y entonces limita a Dios a la mente humana. Y esto es totalmente ajeno a la palabra del Señor. Porque Dios no está en la mente de Dios, está fuera de nuestra mente, pero afecta a nuestra mente, cambia nuestra mente. Y eso es algo que dice la palabra del Señor, pero no es un concepto que la gente pueda tener. Ahora, ¿cuántos conceptos tiene la mente humana sobre Dios? Son muy diversos. Entonces no habría fe cristiana, no habría fe exclusiva, sino una aceptación de todo lo que la gente pueda creer que es fe. Dice, a través de la razón, o sea, el concepto que la mente tiene a través de la razón, los sentimientos y la moral. Eso es muy trascendental porque la razón no es perfecta. Nuestra razón es muy buena, estamos creados a la imagen de Dios, pero nuestra razón está dañada. Decíamos, la imagen de Dios está dañada en nosotros. Entonces, si me baso nada más en mi razón, y ya hemos visto el racionalismo también, que es todo lo que es razonable, y si estamos pensando en lo que es razonable, pues a veces se aparta de la palabra de Dios. No es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la razón no puede ser la base de todo. Y también los sentimientos, otra vez, los sentimientos pueden ser valiosos, pueden ser muy intensos, pero no puedo basarme en los sentimientos para lo que es Dios. No puedo decir que mis sentimientos determinan quién es Dios. Más bien Dios califica mis sentimientos y le da lugar o quita a mis sentimientos o pide nuevos sentimientos, esa transformación. Y la moral, nuevamente la conducta, ¿no? Pero es muy amplia. La moral puede ser muy amplia fuera de la palabra de Dios porque lo que a algunos les parece muy moral, a otros les parece inmoral. Entonces no podemos nosotros quedarnos con ese concepto de que lo que mi mente pueda entender acerca de Dios, eso es Dios. Dios no es una idea, Dios es tres personas perfectas, divinas, creador. Y dice, a través de la razón, sentimientos y moral, son tres áreas de trabajo que hay en nuestro corazón, pero que no determinan la palabra, no determinan lo verdadero. Tenemos que ver esto, nuestros sentimientos, razón y moral no determinan las cosas de Dios, porque mucho de nuestra razón a veces está limitado o está dañado. Hay mucha gente que tiene razonamientos muy destacados, muy valiosos, y hay quienes tienen razonamientos totalmente fuera de lo que se puede esperar, ¿no? Razonamientos incluso enfermos. Los sentimientos, hay algunos muy buenos y otros muy malos. Entonces los sentimientos tampoco pueden ser lo que determinen en mi ser en cuanto a lo que es Dios, ¿no? Y la moral, como decíamos, pues también la conducta no es determinada por el hombre. La moral la determina Dios, no los hombres.
Entonces tenemos que ir a lo que dice la palabra. La teología subjetiva que dice de la Biblia la reduce en un factor formativo de la teología. Entonces, la Biblia es como un factor, fíjese, según la teología subjetiva, no es determinante, no es la palabra, no es el cimiento, no es la fe, no es la base de la fe, nada más es un factor. La Biblia puede ser un factor formativo de la teología. Hay que ver también esto, que muchos de estos filósofos son totalmente sincretistas, o sea, aceptan la Biblia y otros en argumentos de libros o algunas bases, aceptan a Dios y otras ideas de dioses, o aceptan las ideas que dice la palabra más las ideas que se dice en otros lugares. Entonces no es un factor formativo de la teología, la palabra de Dios es la base de todo, nuestra relación con Dios, y vemos desde el Génesis hasta Apocalipsis, se habla desde que Dios creó todo y hasta el futuro, lo que todavía no pasa, pero va a pasar porque Dios lo profetizó, y sin embargo, para estos teólogos de la subjetividad, teólogos subjetivos, no hay esos absolutos y dicen que Dios no nos da la palabra como definitiva, nada más es un factor, su palabra, para la teología. Vamos a ver el movimiento ecuménico, punto 10. Su fundador, no hay uno, hay líderes de varias denominaciones. Recordemos que el movimiento ecuménico es la idea de unir diferentes fe, la fe de diferentes grupos, tanto algunos grupos cristianos como grupos de otras índoles para tener algunas finalidades. Y eso se llama ecumenismo. Por eso decimos, tenemos que estar muy claros con esto. Los cristianos tenemos mucha comunión con los hermanos que son cristianos, personas que leen la palabra de Dios, que la ven como valiosa, la ven como el centro de su vida, que Jesús es su Salvador, que ven en Jesús al Señor y el modelo de vida. Todas las iglesias que son cristianas, porque están bien basadas en la palabra de Dios, no es ecumenismo, eso es una comunión que tenemos con ellos. Pero los grupos que no están basados en la palabra de Dios, que tienen otras intenciones, entonces su intención es totalmente ecuménica. El concepto acerca de Dios dice que Dios es el que nos encomendó la labor de predicar el Evangelio a toda criatura para lograrlo se necesita la unión de todas las denominaciones y religiones del mundo para formar el Concilio Mundial de Iglesias. Ahora, esto es un poco de historia, porque esto ya tiene casi 60 o 70 años, está dándose muy fuerte, pero cuando dice que Dios es quien nos envió a predicar el Evangelio, es cierto, pero no es todo. Dios es mucho más, es el creador, es el diseñador del universo, es el Señor de nuestra vida, ¿no? Entonces, el Concilio Mundial de Iglesias es un grupo, parece muy cristiano, ¿no? Porque se llama así, Concilio Mundial de Iglesias. Y incluso cristiano podría pensar que es un grupo de iglesias cristianas, pero el Concilio Mundial de Iglesias es totalmente ecuménico. No es cristiano, ni es nada más de iglesias y tiene otras bases. Ahora, no nada más Dios nos encomendó predicar el Evangelio. Decíamos, Dios es el Señor, es el dador de vida, Dios es el autor de todo, estamos para servirle a Él. Claro que sí predicamos el Evangelio, pero no nada más es eso. O sea, como que nada más el énfasis es evangelístico y con esto pueden engañar a muchos cristianos, porque pensamos que evangelismo es bueno y el evangelismo parece bueno, pero cuando lo predique alguien que es cristiano, una iglesia genuina. Ahora, para predicar el Evangelio dice, se necesita la unión de todas las denominaciones. Esto es algo muy complicado porque cuántas denominaciones existen que se llaman cristianas o no cristianas y tienen muchas ideas totalmente ajenas a la palabra de Dios. Desde que aceptan filosofías, como veremos enseguida, algunos grupos de manifestaciones muy extrañas, muy ajenas a la palabra de Dios, pero también dice la unión de todas las religiones. Eso es muy, muy destacado porque cuando hablamos de denominaciones hablaríamos quizás de algunos que parecen cristianos, pero las religiones del mundo, o sea, unir a todas las religiones, eso ya se llama totalmente ecumenismo. Entonces el ecumenismo tiene una raíz muy social, muy religiosa, pero no está basada en la palabra de Dios. Y tenemos que revisar muy bien esas posturas porque parecen sanas, pero si las vemos a fondo, la palabra de Dios, con el fondo de la palabra de Dios, no son verdaderamente buenas. En cuanto a la Biblia, le da mucha importancia al evangelio social, no a la doctrina. Disposición a ayudar económicamente a los seguidores, promueve la unidad o solidaridad en la vida y en la obra cristiana en todo el mundo. El intento es aliviar los grandes males como la guerra, la depresión económica, el racismo y la injusticia social. Entonces, todo esto parece muy bueno y si lo vemos relacionado con la palabra o determinado por la palabra de Dios, podríamos tener muchos ministerios sanos. Pero cuando dice que le da importancia al evangelio social, entonces la obra social de la iglesia es buena, es una parte de lo que hacemos, pero la obra social siempre tiene que ir vinculada con la obra espiritual. Siempre tenemos que evangelizar, siempre hay que presentar a Jesús, siempre tenemos que darle a la gente la salvación, porque de otra manera nada más veríamos lo necesario, en lo material que puede ser muy fuerte, pero no vemos lo espiritual. Y esa es una falla de movimiento ecuménico que ve la necesidad económica de la persona, la necesidad de comida, de ropa, de casa, pero no ve la necesidad de salvación.
Y eso es muy grave. Tenemos que verlo en conjunto. Una iglesia cristiana ve la obra de necesidad primero, la salvación, la gente, que la gente tenga una comunión con Dios, y también vemos la obra social, la ayuda para que tengan que comer, que tengan que vestir, o de alguna manera ayudarles para que salgan adelante. Pero es también algo muy tajante cuando dice, lo importante es el evangelio social, no la doctrina. Cuando decimos que la doctrina no es importante, estamos negando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es doctrina. Entonces, si no importa la doctrina, esa es una gran falla, porque entonces dicen, si hacemos labor social, no importa lo que la gente crea. Y de esa manera estamos desvinculándonos con la palabra de Dios. La disposición a ayudar económicamente a los seguidores no es mala en sí, puede ser buena, pero decíamos, no nada más la ayuda económica, también una ayuda espiritual, que primero reciban la salvación. Por eso decimos, las iglesias cristianas siempre predicamos pan y palabra, o palabra y pan. O sea, damos la palabra de Dios y también damos pan, pero no nada más podemos dar pan, porque si damos pan y no palabra, entonces somos activistas de este grupo o de otros parecidos, ¿no? Entonces, no nada más es esa idea de lo económico. Promover la unidad y solidaridad en la vida y la obra cristiana en todo el mundo. Esto es algo muy ambiguo, porque por una parte no da lugar ni a Dios como creador o como Señor del Evangelio, dice nada más que es la idea ayudar socialmente a la gente. Y esta unidad en la vida y la obra cristiana es algo muy, muy pretencioso porque se llama una obra cristiana. Cuando nosotros vemos la obra cristiana de las iglesias que hay en todo el mundo, decíamos iglesias evangélicas, que todos conocemos grupos, hemos estado o vemos ministerios cristianos y vemos la obra cristiana. Pero cuando el Concilio Mundial de Iglesias ve la obra cristiana, no ve las iglesias cristianas. Está viendo a la agrupación que tiene, porque son miles de iglesias o grupos religiosos que están ahí fusionados, pero ya no es importante entonces el evangelio. Diríamos que cuando no hay convicción de las cosas de Dios, entonces se pierde y nada más se va a lo social. Hablar los grandes males sociales puede ser muy bueno, pero diríamos siempre basados en la palabra. Y hay ministerios que conocemos que están atendiendo necesidades sociales, económicas, pero con base en la palabra de Dios. La guerra es una gran necesidad, pero si nada más acudimos a la guerra y nada más para ayudar a las personas involucradas, es una obra social, pero los verdaderos misioneros en la guerra les predican el evangelio. Tenemos en la guerra, en las cuestiones militares, las cuestiones de estos grandes conflictos mundiales que predicar el evangelio, no nada más estar en la guerra. La depresión económica es muy fuerte y ayudar a las personas en su necesidad material es muy bueno, pero no nada más por la depresión económica, también por la situación espiritual. Por eso decimos, siempre una iglesia cristiana predica el evangelio. Evangelio y la obra social. La obra social sin el evangelio, entonces no es verdadera. La depresión económica, el racismo también pues, es algo muy dañino, pero no nada más nos interesa el racismo. Predicamos la palabra a todas las razas. Nosotros como cristianos somos abiertos a todas las razas, todos los grupos sociales, les predicamos el evangelio. Pero el ecumenismo nada más se va a la cuestión del racismo, tratando de atacar alguna violencia que haya hacia ciertos grupos raciales, pero no les predican el evangelio. Entonces, esa es la gran falla. Nosotros podemos ir a muchas razas, estar en contra del racismo incluso, pero siempre también, como Martin Luther King, que todos conocemos su historia, un pastor cristiano que estuvo en contra del racismo en los Estados Unidos. Entonces, sí estamos en contra del racismo, pero siempre predicando la palabra. Y la injusticia social también estamos en contra de ella, pero siempre con el evangelio. Porque nada más la injusticia social en sí nos hace activistas. Hay activistas que parecen cristianos, pero los cristianos que tienen actividad social y que predican el evangelio hacen la obra completa. Por eso decimos tiene que ser palabra y pan, no nada más pan. Palabra y pan es una especie de definición de algunos grupos que hacen este tipo de trabajos. El neoevangelicalismo, fundado por Carl Henry, Harold Ockenga, su concepto acerca de Dios es un motivo para acercarse a los que tratan de alcanzar gente para Cristo. Sí, se llama neoevangelicalismo. Parecía muy evangelio, ¿no? Pero no está con el evangelio realmente, ¿no? Porque nada más Dios es el motivo para acercarse a los que tratan de alcanzar gente para Cristo. Entonces, sería como acercarse a los que quieren ser evangelistas, los que quieren predicar la palabra de Dios. Y decimos, eso es una parte de la obra de la iglesia. Pero el evangelismo tiene que estar vinculado con la iglesia, tiene que estar unido a la iglesia, tiene que estar totalmente integrado a la iglesia. Si no está integrado a la iglesia, entonces puede ser otro tipo de predicaciones. Y una predicación que no tiene cercanía con la palabra de Dios puede ser muy débil en su definición. Aceptaron un creacionismo progresivo de tendencia evolucionista. Entonces, estos neoevangelicalistas hablan de Dios a cierta manera, pero también están diciendo que hay un evolucionismo, que el evolucionismo de las especies es real. Entonces decimos, no, si somos evolucionistas no somos cristianos. Si somos cristianos tenemos que predicar que Dios creó todas las cosas, todas las criaturas que vemos no evolucionan, cambian, se adaptan, pero no evolucionan. Sin embargo, si creemos en la evolución, entonces estamos negando algunas de las bases de Dios como creador. Entonces ahí tenemos una falla. Y la Biblia la ven como planteada
como negligencia plantearon negligencia ante la erudición. Entonces, esos neoevangelicalistas no les gusta la erudición. Dicen que estudiar la palabra a fondo no es bueno, que es algo así como muy innecesario. Y a veces oímos frases, ¿no? Que hay gente que dice aquello de que la letra mata, cuando está totalmente fuera del contexto de lo que dice la palabra de Dios realmente. La erudición es básica. En todas las iglesias cristianas hay gente que es erudita, gente que estudia, gente que se prepara y nos puede enseñar a otros. Pero si no creemos en la erudición, entonces nada más nos quedamos con una base muy, muy fundamental del Evangelio. El interés en que el cristianismo no parezca oscurantista parece una buena postura, pero el oscurantismo no nos asusta. Nosotros estamos siempre a la vanguardia. La iglesia está con hay científicos cristianos. Ahora que habíamos grandes científicos, grandes cristianos y ministerios, hay varios científicos entre nosotros, gracias a Dios. La iglesia no es oscurantista. Pero entonces el neoevangelicalismo nada más trata de aparecer que la iglesia no es oscurantista, y con esa intención en la cabeza tratan de desviar totalmente o de desvincular las cosas de Dios. Entonces no estamos de acuerdo con este neoevangelicalismo, ni desde su definición, ni las posturas que tiene allí. El movimiento de fe es muy interesante. Su fundador es el tema 12 de los 13 que estamos por ver el día de hoy. Su fundador fue Kenneth Hagin, y es un predicador de los Estados Unidos, pero hay una cuestión muy interesante acerca de este hombre. Su concepto acerca de Dios solo es una fuente relativa para la práctica de la fe. Entonces, incluso algunas personas piensan que esto es muy cristiano, porque el movimiento de fe tiene muchos vínculos, tiene muchas manifestaciones, como veremos enseguida, que parecen muy cristianos, pero a veces no están fundamentados en la palabra, no están bien planteados y tienen algunos matices peligrosos, ¿no? Si Dios solamente es una fuente relativa para la práctica de la fe, entonces no es personal, no es trascendente, no es Dios, no es eterno. Entonces, que se dice como un pastor cristiano, así más o menos se proclamaba, Dios no es una fuente de práctica de fe, Dios es el Señor. Entonces, desde el inicio están negando quién es Dios. La Biblia es utilizada para respaldar sus pretensiones. Esto es algo también importante porque en algún momento de sus escritos, de hecho existen escritos de Kenneth Hagin, varios escritos, y parecen cristianos, pero si vemos al fondo siempre trae este tipo de manifestaciones muy impersonales, de un Dios muy impersonal y algunas pretensiones muy fuertes en cuanto a lo que es ese grupo. Y se llama movimiento de fe, así como tratando de dar un primer lugar a la fe, pero desbancando a las demás iglesias o las demás manifestaciones de fe. Y una iglesia verdaderamente sana no desbanca a nadie más, todos somos un grupo de fe. Los que estemos predicando el evangelio, los que estemos apegados a Dios, realmente no podemos desbancar a nadie más. Pero vienen algunas prácticas que veremos son muy comunes. Se utilizan las palabras cancelar, decretar, confesar o declarar. Esas palabras son muy comunes el día de hoy en muchas iglesias. Decimos, yo no puedo cancelar nada, porque el que cancela o no cancela es Dios. Dios sabe lo que cancela. Yo predico, yo evangelizo. Se decreta, y eso es muy vinculado con la metafísica. El movimiento de fe tiene mucho de matices de metafísica. O posiblemente personas que estaban en la metafísica y luego como que van a la iglesia y combinan un poco las dos tendencias, pero no hay una definición cristiana, ¿no? La gente dice, yo estoy decretando algo. Y eso decimos, el que decreta es Dios. Nosotros no somos los que decretamos realmente, pero dicen que uno tiene que decretar. Y usted ha escuchado a personas así, dicen, yo decreto bendición para ti, yo decreto que te va a pasar esto. La palabra confesar es muy interesante porque sí existe en la palabra del Señor, pero confesar quiere decir reconocer en quién estamos creyendo. Cuando dice la Biblia que confesamos a Jesús, no es así como una palabra mágica, porque esto lo ven como una palabra mágica. Nosotros no confesamos a Jesús de esa manera. Creemos en el Señor que nos salvó y que nos ha dado la vida eterna, pero no porque lo decimos, yo confieso. Usamos la palabra confesar, es como una fórmula de fe. Muchas personas usan esas palabras así de una manera contundente y esto le quita la soberanía a Dios, porque dicen, yo ya confesé, y si yo confesé, Dios tiene que hacer lo que yo confesé. Entonces tenemos ahí una gran confusión, porque no es confesión, es confusión. Porque realmente si yo confieso y Dios no quiere algo, Dios lo va a hacer porque yo lo confesé. O cuando yo obligo a Dios porque cancelé o decreté o confesé, o también está la palabra declarar, se usa mucho, ¿no? Y en la Biblia viene la palabra declarar, pero es así como explicar. No es usar una palabra mágica que me dé así la respuesta inmediata. Y esto tenemos que tener mucho cuidado porque pasa en muchas iglesias, hermano. Quizás si hemos estado muchos ya por años en iglesias, hemos oído hermanos en Cristo que están predicando el evangelio y usan muchas de esas palabras. Por eso decimos, tengamos cuidado con esto porque no es totalmente evangélico. Tengo que usar las palabras que dice la palabra. En vez de confesar, orar o pedirle a Dios o pensar que hay posibilidad de que Dios haga lo que yo le estoy pidiendo si Él quiere. Pero si Él no quiere, no lo va a hacer.
No tengo yo por qué atar a Dios con esas palabras. Incluso le llaman como que es mucha fe, ¿no? Pero se llama movimiento de fe. Porque piensan que lo que ellos declaran, Dios está obligado a hacerlo. Ahora, tienen muchas doctrinas, vienen aquí en nuestro manual: pensamiento mágico, confesión positiva, conocimiento revelado contra conocimiento sensorial, sanidad como derecho inalienable, prosperidad material del creyente y adoración como fórmula de fe. Esas doctrinas parecen muy cristianas, pero no lo son. Porque muchas personas dicen que si nos imaginamos cosas, ya Dios las va a hacer. ¿Cuántos han escuchado a predicadores que dicen que los sueños de Dios? ¿Sabe que Dios no sueña? Nunca usted va a encontrar en la Biblia que Dios sueña. Dios tiene una definición, Dios tiene un conocimiento, Dios tiene propósitos. Los que tenemos sueños somos nosotros. Entonces, este tipo de doctrina viene con el pensamiento mágico. El pensamiento mágico es una propuesta de la metafísica que dice que lo que pensamos va a suceder. No sé si incluso algunos llegamos a ver algún libro por ahí que se llama Lo que dices, recibes. Y dicen, lo que yo digo tiene un poder, porque si yo digo cosas buenas, vienen cosas buenas. Y quizás, hermanos, lo hemos visto demasiado con grupos cristianos. Demasiado, muchísimo. Pero eso no es porque yo lo diga. O dicen, si yo estoy citando proféticamente la palabra de Dios, se va a cumplir tampoco. Yo puedo memorizar la palabra, puedo orar al Señor, puedo pedirle, pero no puedo tener ese pensamiento mágico. Porque si tú lo piensas, va a suceder, ¿no? Entonces, es muy complicado pensar que el pensamiento mágico se aplique a la fe cristiana. Nosotros tenemos fe, no un pensamiento mágico. La confesión positiva es decir cosas buenas para que suceda. Y como si otra vez es igual que cancelar, decretar y confesar, no es porque yo diga algo que va a suceder. Pero muchas personas lo están diciendo en grupos cristianos. Si yo lo digo, ya lo dije. Y si lo digo, va a suceder. Decimos, no, yo lo puedo decir. Y si Dios quiere, sucede. Y si no, no sucede, ¿no? Entonces, Dios es el soberano. Tenemos que usar palabras muy bíblicas, hermanos. Nuestros hermanos que somos cristianos evangélicos, usen palabras bíblicas. La fe, el creer, el tener la confianza en lo que Dios puede hacer, la disposición. Pero no porque estamos confesando o declarando, ¿no? Y también viene el conocimiento revelado contra conocimiento sensorial. Se dice aquí entonces que el conocimiento sensorial está muy separado del conocimiento revelado. Decimos nosotros, mi conocimiento sensorial está limitado porque es humano, pero lo que es conocimiento revelado es la palabra de Dios. Sin embargo, estos grupos tienen así como revelaciones muy extrañas. Y Dios me reveló cosas nuevas. ¿Cuántos hemos escuchado a gente que dice, Dios me habló? O Dios me está diciendo en este momento. Y eso es así como muy pretencioso, ¿no? A veces son grupos que tratan de parecer muy entregados a la oración o a Dios. Parece algo no muy grave, pero sí trae unas consecuencias en lo que estamos diciendo, ¿no? Porque no puedo decir que porque yo tengo una revelación ahorita va a suceder. Realmente la revelación la hemos visto y tiene una connotación muy distinta. La sanidad para creyentes siempre. Eso es derecho inalienable. O sea, yo no puedo estar enfermo. No sé si han oído gente así. Decimos los cristianos nos enfermamos. Todos los cristianos nos enfermamos y la enfermedad es parte de la vida. Y no porque estoy enfermo no tengo fe. Pero hay gente que dice esto, en grupos evangélicos. Si te enfermas es que no tienes fe. Y entonces decimos, no, pues la sanidad, si Dios me la quiere dar, Dios sabe cuándo, yo confío en Él, pero no porque yo lo tengo como un derecho. Y ahí hay una contradicción, porque cuando la gente se enferma, le dicen que no tiene fe. La prosperidad material del creyente siempre, ¿no? Decimos, tienes que ser rico, Dios quiere que tú seas millonario. Eso no es cierto. Dios me va a prosperar como Él quiera, pero no nada más Dios quiere esto. A veces algunos nunca vamos a ser ricos, pero sí podemos ser cristianos muy consagrados y no es que estemos buscando esas situaciones, pero sí a la gente se le enseña mucho. Y también se abusa mucho de lo económico, ¿eh? Cuando dicen, tú tienes que tener dinero, me tienes que dar para que tú tengas mucho, y entonces ahí hay un desequilibrio en cuanto a las cosas de la mayordomía. Y la adoración como fórmula de fe, o sea que adorar a Dios es una fórmula de fe. Como adoramos ya tenemos, ¿no? La fe es aparte. La adoración es como reconocemos a Dios, cantamos, le estamos dando a Él la gloria y la honra, pero mi fe es apuesta a la parte de eso, ¿no? Entonces, también dicen aquí que si cantamos mucho puede haber milagros, puede haber cosas. No, el canto es una forma de expresión con Dios. Y sí se da una mistificación del canto o de la gente que toca instrumentos, porque sí, la música es una parte del ministerio, pero no es algo así como mágico, que vaya a pasar en la iglesia, ese tipo de cosas. Tengamos cuidado porque pasa mucho. ¿Qué prácticas tienen? Vómito para expulsar demonios, imitar animales, lluvia de diamantes, de piedras preciosas o de oro, aparición de aceite en las manos, borrachera en el espíritu, risa santa, dolores de parto, soplar para que la gente reciba el Espíritu Santo y sanidad interior. O sea, esto lo hemos visto en muchos grupos. La gente no tiene que vomitar demonios. Lo que pasa es que cuando la Biblia dice que alguien estaba endemoniado, estaba vomitando. Es un caso. Y es posiblemente una reacción física de temor. Pero no quiere decir que la gente tenga que vomitar para expulsar demonios. Y muchas iglesias dicen que la gente tiene que vomitar.
para que se expulse un demonio, ¿no? Y decimos, pues eso no tiene nada que ver. Hacer como animales, decíamos, ¿no? Ese tipo de conductas, las lluvias de piedras preciosas de oro o de alguna diamante, pues también es, ¿no? La palabra no lo dice, ¿no? Dice que les aparece aceite en las manos, nosotros que eso lo hemos visto, ¿no? Y eso tampoco tiene que ser, no es algo que Dios establezca en su palabra. Y bueno, dicen que estar borrachos en el espíritu es portarse como borrachos, ¿no? La risa santa es reírse tanto para tener como mucha consagración con Dios. Tener dolores de parto, fingen como que tienen dolores y dicen que están dando luz a cosas, a nuevos creyentes o a una obra de Dios, y eso está mal. La palabra de Dios dice, yo sufro dolores de parto por ustedes. Pablo habla de un sufrimiento que tenía, pero no dice que tengamos nosotros eso, ¿no? Ahora, para soplarle a la gente para que reciba el Espíritu Santo es muy común también. Decimos, no tiene que ser así. Jesús sopló cuando se iba al cielo, sopló sobre la iglesia y dijo, reciban el Espíritu, pero no estaba dándoles una fórmula de hacerlo todos los que estamos en la obra de Dios. Entonces, cuidado con el movimiento de fe porque es muy común, pero si alguien tiene alguna duda, la pueden platicar. Terminamos con el punto 13, movimiento apostólico profético. Los fundadores, no un fundador específico, surgió en la segunda mitad del siglo XX. Su concepto de Dios reparte específicamente los ministerios apostólico y profético. Entonces, este grupo de apóstoles y profetas, quizás todos lo hemos visto, dicen que tiene que haber un apóstol o un profeta en las iglesias, que si nada más hay pastores o maestros o evangelistas, está incompleto el ministerio. Decimos, bueno, los apóstoles son gente que va a predicar la palabra a otros países y siempre hemos tenido. Las iglesias sanas siempre tenemos gente que está en otra cultura, en otro idioma, predicando la palabra. Y lo profético en el Nuevo Testamento se ve mucho relacionado con la predicación. Buenos predicadores de la palabra de Dios. Pero este grupo dice que los apóstoles y profetas como tales tienen una función determinante en la palabra de Dios y está muy exagerado. Está muy exagerado e incluso tienen algunas prácticas muy raras, ¿no? Dice, en cuanto a la Biblia, las enseñanzas surgen de una mala interpretación de las Escrituras. Las iglesias ortodoxas tienen un ministerio incompleto, necesitan ungir apóstoles y profetas. Los apóstoles dan cobertura a grupos de iglesias y los profetas traen palabra. Les dan actos proféticos llamativos. Entonces, este tipo de prácticas son las que los determinan. Por eso decimos, para que una iglesia sea sana, no tiene que tener un apóstol. Tenemos misioneros, fundadores, directores, tenemos pastores, maestros, evangelistas y estamos bien. Funcionan los ministerios, pero este grupo enfatiza que tiene que haber un apóstol y esta persona tiene más autoridad que otros, incluso maneja cierto grupo de personas, quizás algunos no sé, pero tiene que tener a un grupo de pastoras a su cargo para llamarse apóstol. Y eso, hermano, pues no es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Ahora suena muy espiritual, suena muy cristiano, pero está muy ajeno a la palabra de Dios, ¿no? Y también decir que las iglesias que no están con ese movimiento son incompletas o son débiles, pues es también muy peyorativo. Están discriminando a algunas iglesias que son muy sanas sin tener que llamar a alguien apóstol o profeta, ¿no? Ahora tienen algunas nociones como que los apóstoles incluso pueden ser de una nación o de una denominación y tienen que ir más o menos estableciendo apóstoles en todo el mundo. Y esto trae muchas confusiones económicas de doctrina y hay muchas personas que han sentido necesidad de que un apóstol, dicen que le dan cobertura, así le llaman. Nosotros entendemos las denominaciones como estar relacionados con las iglesias, tener una relación económica, una relación de fe, una relación administrativa. Pero este grupo se adueña de las iglesias y dice que del apóstol no se le puede cuestionar. También es interesante, no se le puede cuestionar. Y cuando dicen que traen palabra a los profetas, eso es algo muy notorio, porque dicen que no predican la palabra de Dios, sino que traen palabra. Decir algo de parte de Dios así como por una palabra de profecía, literalmente, pero está muy desviada la idea. Por eso decimos, es una mala interpretación de la palabra de Dios. Y en la iglesia tenemos apóstoles que predican la palabra, apóstoles que van a otras naciones a predicar la palabra, profetas que están predicando la palabra de Dios, y tenemos evangelistas, pastores y maestros y administradores, ¿no? Pero no tenemos esa idea del movimiento apostólico porque sí es muy pretenciosa y ha habido muchos problemas con esto. Pues hermanos, terminamos la clase. Dios les bendiga mucho y no olviden, estamos a sus órdenes en redes en cualquier medio. Gracias por escucharnos.